bendiga a mi hermano Ismael, que está aquí en los controles técnicos de Radio Vive. Saludamos desde aquí de Formosa, Argentina, nuestro hermano Acevedo, en cual vamos a estar compartiendo ya esta transmisión. Vamos a estar compartiendo primeramente una oración delante de nuestro Dios, para que allí el Dios de la gloria tome el control, el dominio sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te damos en esta tarde por darnos este gran privilegio, Señor. Padre, poder estar junto a tu siervo en aquel lugar, en aquel país, Señor. Gracias, Dios, porque, Padre Dios mío, el anhelo y el deseo de nuestro corazón es exaltar tu grandeza. Padre, que toda la gloria es para ti, Señor. Permítenos, Señor, que a través de esta transmisión, Señor, tu nombre sea exaltado, Dios. Dios mío, reconocemos que la obra es tuya, Dios, y tú es el que salva las vidas. Señor, que tú nos has permitido y tener este ministerio de la reconciliación, Señor, y por medio de tu palabra, cuántas vidas, Señor, se han reconciliado contigo. Quizás, Dios mío, no ha llegado a mi conocimiento, Padre, pero sé que delante de ti están todas las cosas, Padre amado Dios. Dios mío, Señor, que en esta noche, esta tarde, noche, Dios mío, sea allí tu Espíritu Santo, hablándonos, Dios, revelando tu palabra, Dios mío, en la manera gloriosa, como siempre lo sigues haciendo, para gloria, honra de ti, Jesús. Amén. Bien, estamos ya conectados en esta tarde. Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Dios, en este Salmo número 25, donde vamos a entrar en una profunda, podemos decir, reflexión, donde vemos a través de la Biblia una profunda reflexión, bíblica y espiritual del Salmo 25. Vamos a ir compartiendo verso por verso con su contexto. Vamos a ir compartiendo las enseñanzas para hoy y textos paralelos explicados, buscando no solo información, sino transformación del corazón. Aleluya, que está delante de Dios. El Salmo 25, hermanos, amigos, oyentes, es una oración de un alma humillada que confía en Dios. Y este libro se está atribuido a nuestro, al rey de Israel, llamado David, dulce cantor de Israel. Y el tema central de este libro es confianza y arrepentimiento. Confianza, arrepentimiento, dirección divina y sobre todo una dependencia total de Dios. Por esto que vemos que David describe este salmo en medio de la aflicción, de aquellas aflicciones, enemigos y errores pasados. No ora desde la soberbia, no, sino que desde un corazón quebrantado. Este salmo, mis queridos oyentes, amigos, este salmo es una oración completa. Comienza con una entrega, continúa con una confesión y termina, ¿sabe cómo? Con una gran esperanza. Podemos ver en su versículo 1, cuando dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Cuando allí el salmista expresa estas cosas, levantar el alma es rendir pensamientos, entregar emociones, someter a la perfecta voluntad de Dios. No es solamente levantar manos, es levantar el interior. Oh, qué tremendo. Cuando muchas veces queremos aparentar que levantamos nuestras manos, pero ¿cómo está en tu interior? ¿Cómo está allí? El salmista se reconoce, por eso es que comienza con una entrega. Se reconoce de tal manera que no hay nada que pueda esconder. Por eso sí, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mi alma.
no dice su pensamiento, no dice su intención, no dice allí no, su alma, su espíritu, su ser. Por esto que cuando realmente, hermanos, vemos en Lamentación el mismo profeta Jeremías en su capítulo 3, versículo 41, dice, levantemos nuestro corazón y manos. Muchas veces queremos levantar nuestras manos, pero ¿y nuestro corazón? ¿Cómo está delante del Señor? ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo está ese sentir de esa alma? Porque sabe que Dios quiere que tu corazón, antes, antes que tus palabras, Dios desea, hermano, que nuestro corazón, donde emana la vida, donde allí están todas las cosas, y donde allí Dios ha puesto en nuestras vidas, como aquel lugar del templo del Espíritu Santo. Por esto es que Dios quiere que tu corazón, antes que tus palabras, porque muchas veces tenemos estos pensamientos que cuando traemos palabras elocuentes ante Dios, no, tiene que ser nuestro corazón rendidos a Dios, rendido a que podamos reconocernos. Señor, hoy tú sabes cómo llegué, cómo estoy delante de tu presencia, cómo he llegado a esta jornada laboral, Dios mío, cómo he llegado de vuelta a mi hogar, Padre. Dios mío, Señor, aquí te presento mi alma, mi espíritu, Dios, mi corazón, pues entrega completa. Por eso dice en su versículo 2, Dios mío, en ti confío. Hermanos, amigo oyente que me escuchas en esta hora, confiar en, ¿sabe lo que implica aquí? Depender sin ver, esperar sin entender, creer sin controlar. Una de las cosas que vemos en su palabra que siempre Dios habla, y cuando el salmista dice, Dios mío, en ti confío. No está allí como que dudando, no, en ti confío. Diciéndole, Señor, yo dependo de ti. A pesar que no esté percibiendo tus obras, no esté percibiendo con mis oídos o viendo con mis ojos, Señor, pero Padre, dependo de ti. Padre mío, aún esperaré en el tiempo que tú quieras allí responder. Aún esperaré, Señor, aún sin saber o sin entender, Dios, tus propósitos o cuáles son los motivos. Dios, depender o confiar en ti es creer. El mismo salmista podía decir en estas palabras, Señor, yo te creo, aunque no tenga yo el control, pero te creo, Dios. David no confía en sus experiencias, sino en Dios. Muchas veces confiamos en nuestra experiencia por los años que conocemos al Señor, porque una lucha hemos pasado, gloria a Dios, y si viene otra lucha, yo sé cómo voy a pasar, pero yo quiero decirte que todas las luchas o todas las circunstancias no serán las mismas. Podemos ver como un ejemplo allí aquellos hombres preparados en las áreas de aquel mar, como los discípulos de Jesús. Jesús le dijo, pasen ustedes al otro lado, o pasemos al otro lado. Y él dice que fue y se acostó allí en la popa, el lugar donde más se siente cuando la barca, cuando allí las olas golpean, cuando el movimiento de esas olas inmensas es donde más se siente, pero aquel varón llamado Jesús estaba de lo más tranquilo. Pero aquellos hombres pensaron que
como aquellas tormentas que le agarraban cuando ellos estaban pescando allí. Quizás dijeron, bueno, nosotros sabemos cómo lidiar con este problema. Sabemos cómo vamos a salir. Tranquilo, muchachos, que nosotros lo podemos todo. Pero se dieron cuenta que esa tormenta no era la misma que ellos conocían. Muchas veces pensamos que las mismas pruebas serán, no va a ser la misma. No va a ser la misma, mi querido oyente, amigo. Por esto que David no confiaba en sus experiencias, no, confiaba claramente en Dios. El sabio Salomón en su capítulo 3, versículo 5 dice, confía en Jehová, y lo dice con todo tu corazón. No dice confía, vamos a ver, no, confía con todo tu corazón. Versículo 3 al 5, podemos ver estas profundas enseñanzas que tenemos allí. Alabado sea Dios. Cuando allí el salmista habla de estos versículos, vemos cómo realmente Dios allí se presenta en sus versículos 3 al 5. Vamos a estar buscando en esta hora la palabra. Gloria sea Dios. La hora también avanza. 10 minutos. Gloria sea Dios. Amén. Aleluya. Versículo 3 al 5 de este libro número 25. Dice, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Una palabra que a veces, ¿verdad? Creemos, como dije, que conocemos todos. No. David reconoce que no sé caminar solo. David, a pesar de que tenía como experiencias lugares tremendamente, pero no, él mismo le decía, Señor, no sé caminar solo. Pero sabe que a veces el orgullo dice, yo sé. A veces la fe dice, enséñame. Y a veces es necesario, como lo dijo David, no sé caminar solo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, el Espíritu os guiará a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo de Dios, en cual nos guiará. No es que va a ser aquella persona, gloria a Dios, cuando hay una persona guiada por su Espíritu Santo, guía un pueblo con conocimiento, guía un pueblo con sabiduría, guía al pueblo, hermanos, de la manera con la mansedumbre en cual Dios los alcanza. Cuando vemos su versículos 6 y 7 de este Salmo número 25, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perfectos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El salmista decía, acuérdate, por favor, pero no te acuerdes de mis pecados. David apela a la misericordia, no a sus méritos, no. Él apela a su misericordia, a la misericordia de Dios. Porque sabe que siempre va a estar el pasado allí. Pero cuando apelamos, cuando vamos a Dios, todas estas cosas, es como que Dios empieza a escribir, a tomar nota en nuestra vida de algo nuevo. Por esto es que Dios recuerda su pacto, pero olvida nuestros pecados perdonados.
En Hebreos capítulo 8, versículo 12, cuando dice, no me acordaré más. Qué tremendo, hermanos, cuando allí el escritor a los hebreos habla esta potente palabra. Aleluya, que allí, cuando menciona estas palabras, hermanos, yo creo que muchas veces, gloria sea el nombre, capítulo 8, vamos a buscar esta palabra, capítulo 8, versículo 12. Aleluya. Vamos a buscar. Aleluya. Versículo 12 dice, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 8 al 9 de este Salmo número 25, versículo 8 y 9, cuando vemos su palabra, dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios no rechaza al pecador arrepentido, lo instruye. Y una de las cosas es que la humildad abre la puerta a la revelación cuando cuando aquella persona reconoce su falta, reconoce que está en esta condición, entonces Dios mueve allí su poderosa mano. Cuando allí en humildad nos reconocemos, en humildad, aleluya, exaltamos su gracia, en humildad, hermanos, alabado sea Dios, reconocemos que es Dios tan poderoso. Vamos a buscar Mateo capítulo 11, versículo 29. La hora está avanzando, pero bueno, tenemos tiempo. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Qué tremendo, hermano. Versículos 10 y 11 de este Salmo 25. Estamos compartiendo en esta preciosa tarde. 10, versículos 10 y 11 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Aleluya. Aunque el camino duela, Dios sigue siendo bueno. David pide perdón porque entiende que sin gracia no hay comunión. ¿Y cuánto cuesta, verdad, reconocer, pedirle a Dios perdón? Pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que Dios tenga piedad, aleluya, que nos ayude a vivir una vida conforme a su gran amor y misericordia. Cuando allí el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, cuando dice allí su palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, gloria a Dios. A ver, primera de Juan, gloria a Dios, estamos errando. Alabado sea Dios, vemos en su palabra tantas verdades, que a veces, verdad, nos cuesta, gloria a Dios, cuando dice allí en su palabra, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Gloria sea el nombre de Jesús. Versículo 12 y 14 de Salmo 25 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y él le enseñará el camino que ha de escoger. Se gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que temen y a ellos le hará conocer sus pactos
a ellos le hará conocer mis pactos. El temor, el temor de Dios no es miedo, no, es tener una reverencia. Sentido de reverencia es saber que estamos y que somos hijos de Dios y en cual su palabra, la cual nos habla, su palabra, la cual nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Por eso cuando dice allí a los que temen, Dios los guía, Dios los prospera, Dios les revela sus secretos. Cuando hay una reverencia, cuando hay un temor a Dios, Dios hace su presencia. Por eso en el Proverbio 1:7 dice, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Versículo 15, 16. Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mis ojos están siempre hacia Jehová. David mira a Dios antes que el problema. Y muchas veces nosotros miramos al problema antes que a Dios. A veces, aun cuando la soledad no destruye, cuando Dios está presente. Porque muchas veces miramos alrededor nuestro, no hay nadie, no está aquella persona, no está aquel hermano, no está aquel siervo de Dios, pero hermanos, qué tremendo, porque Dios está al lado nuestro en todo momento, en todo tiempo. Cuando dice el Salmo 121, versículo 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros miramos a Dios. Su versículo 17 y 18 de este salmo dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Las angustias se han aumentado. David no niega su dolor, lo presenta. Muchas veces nosotros no dedicamos ese momento de presentarle a Dios el dolor en cual está allí en el corazón, quizás por cuántas cosas que nos toca vivir como seres humanos, y a veces no lo llevamos a Dios. Dios no desprecia lágrimas sinceras, no. Lo que Dios se duele cuando hay una hipocresía, cuando no hay un corazón sincero ante Él, cuando no hay nadie quien declare con su boca el poder de Dios y que solamente alcanza de Él su misericordia. En su Salmo número 34 y versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, más, que dice allí, más de todas Jehová la librará. Muchas veces las aflicciones te llevan a tomar diferentes caminos. Versículos 19 y 20, cuando vemos mira mis enemigos como sean multiplicados y con odio violentos me aborrecen, guarda mi alma y líbrame y no sea yo avergonzado porque en ti confié. Hay enemigos visibles e invisibles. Pero sobre todas las cosas, David confía en que Dios es su refugio. Dios es continuamente aquel que realmente tiene el control sobre nuestra vida. Y en cual si Dios permite que el enemigo tocara nuestra vida, es donde Dios ha de glorificarse. El versículo 21, versículo 6, el capítulo 6, versículo 12 de Efesios, el apóstol Pablo le dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, potestades, y empieza a nombrar
porque no tenemos una lucha allí, ahí con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, no. Por eso cuando vemos el versículo 21 y 22, estos últimos versículos, dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. David sabe, David sabe que su carácter es su escudo. Y una de las cosas que hace David, termina pidiendo no solo por él, sino por Israel, corazón pastoral. Cuando hay un corazón pidiendo, no solamente por su vida, sino por aquellos, por aquel familiar, por aquel amigo, por aquel patrón, por eh, aquel compoblano, aquel comprovinciano, aún por aquel que de otro país, hagamos mención con nuestros hermanos de Bolivia, nuestros hermanos de Chile, de Paraguay, Uruguay, que son vecinos, como Brasil, parte también, y diferentes hermanos, donde allí, ¿verdad? Es donde realmente reconoce. Por eso cuando el apóstol habla allí en Filipenses capítulo 2, verso 15, hablando sin la mancha, hablando de una integridad con Dios. Por eso este salmo nos enseña que Dios guía al humilde. En este salmo nos enseña que Dios perdona al arrepentido. Este salmo nos enseña que Dios guarda al que confía y que Dios restaura al quebrantado. No importa tu pasado, importa tu rendición hoy. Cuando uno se rinde a Dios, cuando uno allí entrega por completo su vida. Por eso que en este tiempo quizás pueda hacer como este hombre llamado David. Cuando le dijo, Señor, levanto mi alma a ti, enséñame tu camino. Perdona mis faltas, guía mis pasos, guárdame en integridad en el nombre de Jesús. Hermoso hermanos, cuando allí confiamos en el Señor. Cuando levantamos nuestro ser, nuestro espíritu delante del Señor. Cuando allí tenemos la confianza plena en Dios. Cuando allí nos reconocemos que somos tan pequeños ante sus ojos, ante sus manos, ante sus obras. Que muchas veces también lo hacemos más pequeño a Dios y más grande al problema. Pero David sabía que el único grande es Dios. Que a pesar de los cuantos enemigos se levantase, pero él seguía confiando. Él seguía esperando. Él seguía teniendo la confianza en que Dios daría esa victoria. Hoy en este tiempo, aprenda a depender de Dios. Aprende a depender de Dios completamente. Aprende a que todas las cosas Dios puede suplir. Por eso es que en esta hora Dios habla a nuestras vidas porque desea que confiemos en Él. En las áreas que en cuales estemos pasando ese momento difícil. En las áreas en cual sea al parecer como un cielo de bronce, donde ninguna palabra puede traspasar ante la presencia de Dios. Pero sabe que la confianza, por eso siempre me ha gustado estos salmos, porque este varón, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, a pesar de sus errores, de sus falencias, era un hombre que pudo reconocer, una persona que entendió que el gran poder no es de él mismo, no es de su experiencia, no, es del mismo poder de nuestro Dios. Quiero orar en este momento. Gracias. Muchas gracias, Dios.
Gracias, Padre, porque una vez más nos ha enseñado, Dios. Me ha enseñado, Padre, a confiar en ti, a depender de ti, Dios. Aunque muchas veces se multipliquen los enemigos, Dios. Aunque muchas veces las circunstancias sean difíciles, Señor, Padre, permíteme, Dios, a confiar, a esperar, como decía el mismo salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Padre, yo sé que mi socorro viene de ti, Dios, para estas vidas que escucharán, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Así que nos estamos despidiendo, nos estamos viendo mañana, si Dios permite, con ayuda del Señor. Quien se despide de ustedes, el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina. Muchas bendiciones para todos ustedes.